Hola, muy buenos días hermanos. Como siempre, con el gusto de saludarle en esta mañana, siendo las 9 de la mañana, estamos preparando nuestro corazón para juntos tener un tiempo devocional, como familia en Cristo, como familia Torre Fuerte, palabra de esperanza. Es 12 de agosto del 2025. Estamos con gusto apoyando al pastor Arturo Muro, quien es el titular de este tiempo devocional, siendo los días martes, cuando él nos instruye con la palabra del Señor. En esta ocasión estamos apoyándole en una situación ministerial, pero bueno, lo importante es que de parte de Dios usted y yo tengamos una instrucción bíblica para este día. Es el momento en el que vamos a pedirle al Señor que nos guíe a través de su palabra, porque hay algo sin duda para cada uno de nosotros. Nos da mucho gusto que nos esté acompañando y reciba de nuestra parte con todo respeto un fuerte abrazo. Gracias, bendito Padre, en el nombre bendito también de Jesucristo. Te agradecemos por este día tan hermoso, por esta oportunidad que nos das de conectarnos y así poder juntos estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos contar con tu instrucción. Nos abandonamos en tus manos para que, siendo tú nuestro maestro, nos muestres aquella enseñanza que es pertinente para nuestra vida espiritual, para nuestro crecimiento. Te agradecemos, te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero invitarle a que leamos juntos, vaya usted siguiéndome con su vista si es tan amable, la carta a los Efesios. Es el capítulo número 6. Efesios capítulo 6. Ya para un buen número de creyentes, si no es que para la mayoría, decir Efesios 6, de inmediato se identifica la temática. De inmediato ubicamos el tema de esta mañana. Puesto que la mayoría, insisto, conocemos que en Efesios 6 la palabra de Dios nos describe con una analogía la protección espiritual que como creyentes necesitamos tener presente, necesitamos desarrollar, necesitamos estar atentos a cada uno de estos elementos. La armadura, le llamamos a este pasaje, así se le titula, como la armadura de Dios. Efesios 6 habla de esto y da una descripción, no vamos a hablar de la armadura como tal, de cada uno de los elementos que conforman la misma. Y es en el versículo 18, después de que se da descripción de estos elementos, que el apóstol Pablo dice a la iglesia de Éfeso: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, ahí lo tenemos. El domingo pasado se predicó sobre la importancia de interceder por todas las personas que forman parte de nuestra vida, a quienes identificamos y aún a los que tal vez no por nombre, mucho menos por apellido, pero sabemos que requieren de un respaldo espiritual. Por ejemplo, los misioneros que están en X país, pues usted y yo podemos tal vez desconocer exactamente quiénes son, cuántos son, pero Dios sí los conoce y nosotros podemos involucrarnos en una oración intercesora por todos y cada uno de ellos, con todo y que desconozcamos esos detalles. Entonces, vamos por partes. Efesios 6 habla de una armadura espiritual, habla de los elementos que el creyente debe tener presente, debe fortalecer, debe estar consciente de cada uno de estos elementos para afrontar la vida cristiana. Y la oración, hablábamos de eso el domingo, estamos reiterándolo en este devocional, la oración no forma parte tal cual como un elemento integral de esa armadura, pero viene en la parte de la conclusión. Esto es, Pablo dice, y después de tener presente todo esto y estar conscientes de todo esto, no perdamos de vista la oración. Entonces, si bien es cierto que la oración no viene integrada, digamos, como un elemento dentro de esa armadura, la oración, al venir en la parte
que cierra, que concluye, le da relevancia a la importancia de interceder, porque justamente en esta instrucción el apóstol Pablo pide que se ore por él, que haya una oración por parte de la iglesia a favor de él, para su protección, para poder seguir proclamando el Evangelio de Jesucristo, etc. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la oración de intercesión, aunque no está considerada en esta descripción bíblica como un elemento de una armadura así muy específico, le da, o es mejor dicho, la oración hace evidencia, le da realce a que justamente se trata al orar de una realidad que no podemos perder de vista usted y yo. Se trata al orar unos por otros, al orar por otras personas, de una lucha espiritual. El que Pablo lo mencione al final de la armadura espiritual, de la armadura de Dios, nos deja o nos debe dejar en claro que se trata al orar unos por otros justamente de un terreno en el cual está desarrollándose una situación espiritual, un conflicto, una lucha, una batalla. Por eso es que, y no debe asombrarnos, cuesta trabajo aplicar esto, cuesta trabajo desarrollarlo como lo desea nuestro corazón. Si nosotros reflexionamos sobre cuánto tiempo hemos invertido al orar por otras personas, pues a lo mejor tristemente llegamos a la conclusión de que ha sido muy poco tiempo, ha sido una forma raquítica en la que nosotros hemos desarrollado esta oportunidad, esta bendición, porque de hecho lo es. Bueno, entonces, vamos tomando en cuenta cómo lo pide, cómo lo desglosa, cómo lo esquematiza la palabra del Señor en este solo versículo. Dice, orando en todo tiempo, o sea, no hay descanso. Debemos estarlo haciendo cada vez que tengamos oportunidad. Insiste el término oración cuando dice con toda oración y súplica. O sea, habrá diferentes maneras en las que nosotros oremos, intercedamos. Y aquí hay una parte interesante que no debemos descuidar. Dice, en el Espíritu. Aquí tengo un lapicero. Es lo que buscábamos. ¿Qué significa cuando la Biblia dice en el Espíritu? No se refiere a una experiencia mística que solamente está destinada a creyentes muy espirituales que logran desconectarse de la realidad física para estar en sintonía con una esfera espiritual mucho más arriba del creyente promedio. Cuando la Biblia dice en el Espíritu, sencillamente se refiere, vamos a ver si lo podemos aquí ilustrar con mi mano, y este lapicero, dice en el Espíritu. O sea, nuestras oraciones, sus oraciones, mi hermano, mi hermana, deben estar conforme al Espíritu, en el Espíritu. Mi mano representando esa posibilidad, esa realidad, y mis oraciones en el Espíritu. Esto es, si no está en el Espíritu, si no está en la mano, el lapicero se cae, queda fuera de esta base, de este fundamento. Entonces, ¿qué es lo que nos pide la palabra del Señor? Que nosotros debemos interceder de acuerdo a lo que el Espíritu desea. ¿Y qué es lo que desea el Espíritu? ¿Qué quiere que pidamos? ¿Cómo quiere que lo pidamos? Esto lo vamos a conocer en la palabra de Dios como tal. Si la palabra del Señor, nosotros sabemos, ha sido inspirada por el Espíritu Santo, en la medida en la que nuestras oraciones sean concordantes a la voluntad de Dios, plasmada esta en la Biblia misma, entonces nosotros tendremos la confianza de que estamos orando en el Espíritu y no fuera de la voluntad del Espíritu. Entonces ahí lo tenemos. Son ya dos pautas que hemos mencionado. La constancia, tan pronto tengamos consciente la necesidad de orar por alguien más, hacerlo en el Espíritu, esto es conforme a lo que Dios desea y que nos lo hace conocer en su palabra. Pero aquí viene una tercera, van a ser 4, dice, y velando en ello,
velando. Esto es una persona que se dedica a cuidar, por ejemplo, una bodega, una empresa, no duerme. Su asignatura es estar despierto mientras los demás descansan para que esté salvaguardada esa compañía, esa empresa. La está vigilando, está velando, no está descansando. Lo hará en otro momento. Entonces, cuando se dice en la palabra de Dios que debemos estar orando, suplicando, conforme a la voluntad de Dios y velando en ello, significa que no debemos descuidarlo, que no debemos descuidar ese objetivo de oración. En otras palabras, tener un ojo cerrado y el otro abierto. Lo estoy tratando de ilustrar como, por ejemplo, cuando nosotros tenemos la bendición de tener un hijos, y estos son pequeños. Usted estará de acuerdo conmigo si tiene esa bendición, ¿verdad? Que ya no dormimos igual. Sí descansamos, pero nuestros oídos se agudizan y nuestro sueño se vuelve más frágil porque estamos pendientes de que el bebé, si despierta, bueno, obtenga la asistencia que requiere. Es más o menos ese el sentido, que nosotros, con todas las responsabilidades que en Cristo tenemos, no descuidemos ninguna de ellas, menos la oración, menos el orar por los demás, estar pendiente de eso. ¿Cómo terminó esa prueba? ¿Se afrontó cabalmente o hubo por ahí un fracaso espiritual? O sea, estar pendiente. Por eso es tan hermoso para usted cuando a alguien le ha compartido usted: quiero que ores por mí, por esta necesidad. Este hermano toma nota, pero pasado un tiempo él le habla, o encontrándose él le pregunta: ¿y qué pasó con esa situación? Es una cosa que pues edifica a nuestro corazón, lo anima en el sentido de darnos cuenta de que realmente hubo una compartición de carga entre la familia en Cristo. Y dice al final: por todos los santos. Todos los creyentes, todos los que hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Ahora, si me permite, yo quisiera sugerirle cómo esto se puede, digamos, dividir en categorías o hacer una especie de esquema para que no sea tan abstracto este concepto, tan general. Señor, pues te pido por todos tus hijos. Qué bueno que lo hagamos, pero entre más precisos seamos, obviamente va a haber un mayor involucramiento de nuestro corazón en esa intercesión. Por eso a mí me gustaría sugerirle que en el cumplimiento de este deseo de parte de Dios, nosotros tengamos, por ejemplo, un tiempo para orar por los nuevos creyentes, por los hermanos nuevos en la fe, así les decimos de cariño, por aquellos hermanos que recién han profesado su fe en Jesucristo como su Señor y Salvador. Es tan importante esa etapa que algunos conocemos como el nuevo, como nuestro primer amor, el amor en Jesucristo, cuando recién conocemos esa maravillosa gracia de parte de Dios por la cual nuestros pecados todos han sido borrados, han sido perdonados, han sido pagados. Nosotros experimentamos una etapa muy hermosa de gozo, pero también es una etapa muy frágil en la que si no se da un cuidado especial a esos nuevos creyentes, a esos nuevos hermanitos en la fe, podemos lamentablemente ver tal vez crecimientos un poco, digamos, no tan nutridos, por ejemplo, en la palabra de Dios, no tan maduros en una vida de oración por ese descuido. Entonces, qué interesante sería que nosotros no dejáramos de orar por los nuevos creyentes. Gracias a Dios, por ejemplo, nuestra iglesia, y estamos seguros que otras tantas, se dan a la tarea de estar compartiendo el Evangelio desde diferentes plataformas, diferentes ministerios. Hay nuevas almas llegando a los pies de Cristo. Orar por todos ellos, insisto, tal vez no por nombre y apellido, sería muy difícil, pero al menos tener consciente que es tan importante para ellos que haya un respaldo espiritual como la palabra del Señor lo está pidiendo. También me gustaría sugerirle que destine usted tiempo para orar
por los responsables de ministerios. En algunas iglesias, y de manera correcta se les dice líderes. A algunos el término les estorba. Bueno, como sea, pero nosotros sabemos que hay gente que tiene en sus manos responsabilidades mayores que el promedio. Esto es porque están a cargo de la planeación, de la supervisión, de la ejecución de tareas dentro de la iglesia. Orar por ellos. Son un blanco de Satanás. Quiere sin duda a cada uno de ellos confundirlos, desanimarlos. Bueno, nosotros estar atrás de sus vidas orando por que el Señor les siga guiando, respaldando, fortaleciendo. ¿Qué le parece si también destina un día de la semana para orar por sus pastores? No todo el día, igual solo un tiempo, pero que usted pudiera decir: el jueves voy a orar por los pastores de mi iglesia y por otros pastores que conozco de otras iglesias también. ¿Lo necesitan? Por supuesto. ¿Mucho? Claro que sí. Entonces, orar por líderes, nuevos creyentes, pastores. ¿Qué tal si también oramos por los misioneros? ¡Wow! ¿Cuántos hay? Qué bueno que no sepamos el número, porque eso significa que solamente, muy probablemente Dios tiene el control de esto, ¿no? Pero orar por todos ellos. Tal vez asumir, adoptar una etnia, una población, un país, pero en especial, específicamente, sí, por la salvación que llegará a esas personas de ese lugar, pero por los instrumentos que Dios está utilizando para que así se cumpla. Orar por los misioneros. Y una última, digamos, propuesta que le hacemos: orar por quienes comparten el evangelio, por los evangelistas. Si bien es cierto que a todos nos ha asignado el Señor la tarea de compartir las buenas nuevas, el evangelio de Jesucristo, que solo en Cristo tenemos el perdón de nuestros pecados, estará de acuerdo con un servidor que hay hermanos que destinan gran parte de su vida a hacerlo de manera consistente, incluso organizada. Estamos hablando tal vez de aquel hermano del cual nos costará trabajo recordar su segundo apellido, si es que conocemos el primero, que está asistiendo, de repente nos damos cuenta, nos enteramos, a las cárceles para hablar de Cristo, o a los hospitales para dar las buenas nuevas también. Orar por todas aquellas personas redimidas por Jesucristo que no resisten el no hablar de su Señor, de su Salvador. También orar por ellos. Así que decir por todos los santos le permite a usted y a mí hacer una clasificación, una categorización, si se le pudiera decir de esa manera, para que nuestras oraciones sean más conscientes de las realidades y de las necesidades por las cuales nosotros justamente estamos orando, como dice la Biblia, velando, perseverando en ello, de acuerdo a la voluntad del Señor. Y esto, pues la Biblia lo dice en Efesios 6, consiste en el desarrollo de una guerra espiritual, pero mi consejo sería que más que enfocarla como una guerra en donde estamos peleando, nosotros en esta práctica busquemos con gozo y con paz en cada oportunidad que tengamos de interceder, anhelando, insisto, buscando en esto, insisto, que el nombre de nuestro bendito Señor, de nuestro bendito Dios, sea glorificado. Puesto que no solamente es bendecida la persona por la quien se está orando, sino incluso nosotros al hacerlo. Se llena uno de gozo, si me permite la expresión, al saber que hemos tenido la oportunidad y la hemos aprovechado de involucrarnos en un proceso glorioso de parte de Dios. Gracias, Padre, una vez más, porque hemos leído tu palabra y reflexionado en ella. Más gracias te damos, Señor, porque sabemos que cada día es una hermosa oportunidad. Estemos haciendo lo que estemos haciendo en nuestras actividades, sin duda, Señor, podemos darnos el espacio en la intimidad de nuestro corazón contigo, de orar por quienes nos rodean y que te necesitan. Señor, el día domingo hablábamos, al acercarnos a tu palabra, pudimos entender una vez más que debemos orar por todos los hombres, por nuestras autoridades, pero aquí queda confirmada una situación también apremiante, por tu iglesia, por aquellos
hermanos, Señor, que han adoptado una responsabilidad formal para servir en el cuerpo de Cristo, para quienes están llegando recientemente a la familia en Cristo, en fin, hay un sinnúmero de renglones por los cuales nosotros, dentro de esta misma oportunidad, orar por tu iglesia, podemos llevar cada día en oración. Permítenos gozarnos al cumplir de esto que es un deseo de tu corazón. Bendito seas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos, por su tiempo, por acompañarnos en esta mañana, insisto, de agosto, 12 de agosto. Estaremos con gusto viendo sus comentarios, sus saludos y con una especial atención, ¿por qué no? También en su momento, si nos ha dejado usted ahí un motivo de oración. Como siempre, le invitamos a que conozca a través de las redes sociales de la Iglesia Torrefuerte qué actividades se están programando, se están ofreciendo para nuestro crecimiento espiritual, ya sea que formemos parte, asistamos a esas actividades o mejor aún, seamos parte de su ministración, de su desarrollo. Un fuerte abrazo, que el Señor le bendiga en este martes de una forma muy especial, no solo a usted, sino a todos sus seres queridos. Hasta pronto.